de Israel volvieran a la verdadera divinidad, a Yahvé, al Señor, esos profetas extraen de la oración luz y fuerza para su misión. Qué importante es la oración, o lo fue para aquellos hombres y también para nosotros ahora, en este siglo en el que vivimos. Pero después de eso llegamos al Nuevo Testamento. Ahí es la plenitud. Si Dios nos hablaba a través de otros, en el Nuevo Testamento Dios mismo va a hablarnos directamente. Es el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo que se encarna, se llama Jesucristo, y comienza a hablarnos. Jesucristo es la plenitud de la revelación. Y resulta que Cristo también hacía oración. Cristo nos ha dejado unos ejemplos impresionantes de cómo un hijo debe hablar con su padre. De hecho, Jesucristo oraba muchísimo, rezaba muchísimo, estaba en continua conversación con su Padre Celestial. Pero a la vez hay como momentos muy marcados que los apóstoles fueron viendo y que luego fueron contando en los evangelios. Por ejemplo, a ellos les impactó cómo el Señor muchas veces se levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, para ir a hablar con su Padre, hacer oración. Otras veces era como en la noche. Luego también en momentos muy importantes de su vida el Señor se dedica con más intensidad a la oración. Recordamos que antes del comienzo de su vida pública estuvo 40 días y 40 noches con ayuno y oración, preparándose para esos 3 años en los que vendría a mostrarnos el camino que lleva al cielo, para preparar también la fundación de su iglesia, que es salvífica, junto con él. Luego, cuando el Señor va a elegir a los 12 apóstoles, cuenta el Evangelio que pasó la noche entera en oración para saber a quiénes elegir. Lógicamente siempre quedaba el margen de la libertad de cómo fueran aquellos hombres a responder. Ya sabemos que Judas al final respondió mal, pero el Señor estuvo esa noche entera en oración. Y luego hay una escena que a mí me gusta muchísimo. Es una escena que está relatada en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14. Ahí está hablando de cómo Jesucristo realiza aquel portento de la primera multiplicación de los panes. El Señor alimentó a aquellas multitudes que eran miles de hombres y mujeres. Luego mandó a los apóstoles a que fueran a recoger las sobras que habían quedado ahí. Los apóstoles fueron a recoger, eran bastantes. Ahí recogieron varios cestos que llenaron. Y luego el Señor, quizá al ver que estaban cansados, les mandó que se adelantaran en la barca y fueran a la otra orilla a descansar. Y mientras Él se quedó, el Señor se quedó ahí en ese sitio saludando a la gente. Y por ejemplo, dice San Mateo lo siguiente, que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo ahí. O sea, Jesucristo, después de una jornada intensa de predicar, de alimentar a aquella gente, de despedir a la muchedumbre, eran miles de gentes. Saludar a miles de gente es cansado. El Señor, ¿qué hace? Va a hacer oración porque necesitaba, podríamos decir, o también quería enseñarnos lo importante que es hablar con Dios. Y luego, otra escena que es capital para comprender el Nuevo Testamento y que es muy conocida, cuando los apóstoles, con gran sencillez y humildad, le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. En latín se dice, Domine, doce nos orare, enséñanos a orar. Entonces el Señor les dice, cuando oréis, habréis de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa oración preciosa del Padre nuestro. Ahí Cristo les enseña a ellos que su relación con Dios debe ser no tanto como de la criatura con el Creador, que de hecho lo somos, sino una relación de un hijo con su Padre, de una hija con su Padre celestial, que es Dios. El Padre nuestro es una relación muy importante. De hecho, se ha considerado como el resumen de todo el Evangelio. Quería leer un texto de San Agustín, allá por el siglo IV, donde dice lo siguiente: recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. Dominical hace referencia al Señor. Como usted bien sabrá, en latín se dice Señor Dominus, y por eso dominical hace referencia al Señor, es decir, a Cristo. Luego, unos siglos después, dirá Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, nos dice la importancia de esta oración que es el Padre Nuestro. Por tanto, acudiendo a la Sagrada Escritura,
nosotros podemos aprender a orar, cómo podemos rezar al dirigirnos a Dios. Pero también tenemos otra fuente de enseñanza, que es la vida de los santos. ¿Los santos quiénes son? Son los grandes amigos de Dios, aquellos hombres y mujeres que han sabido corresponder con su vida ante Dios. Los santos son también como nuestros hermanos mayores, los que ya alcanzaron esa meta, ese premio de estar con Dios. Por ejemplo, aparecen los primeros cristianos, allá en el siglo I, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece como ellos todos perseveraban unidos en la oración, cómo asiduamente iban a orar. Un poco de manera posterior, hay un texto muy bonito de San Juan Crisóstomo, en el siglo IV. Él nos cuenta cómo era costumbre en los cristianos de aquella época el rezar, el orar para dirigirse a Dios. Por ejemplo, en una predicación decía San Juan Crisóstomo: es posible incluso en el mercado o en un paseo solitario hacer una frecuente y fervorosa oración, sentados en vuestra tienda, comprando, vendiendo o incluso haciendo la cocina. O sea, en cualquier circunstancia, aquellos cristianos de la primera época veían que ellos podían y debían hablar con Dios. Más adelante, en el siglo alrededor 11 más o menos, un santo llamado Anselmo de Canterbury nos va a decir lo siguiente, dice en una obra suya: entra en el aposento de tu alma, excluye todo excepto Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Di, pues, alma mía, di a Dios: busco tu rostro, Señor, Señor, anhelo ver tu rostro. O sea, en la Edad Media también había ese deseo de hablar, de buscar a Dios. Allá por el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús va a decirnos que quien no hace oración, no hace falta demonio que le tiente. O sea, quien no busca y habla con Dios, no hace falta un diablo que lo tiente para que tropiece, porque él solo se va a enredar. Es como que digamos, quien no come, solito se va a morir, porque no podrá sostenerse, le faltarán fuerzas. Igual, quien no hace oración va seguramente a descaminarse. Y luego, más reciente, en el siglo XX, un santo canonizado hace poco por el Papa Juan Pablo II, San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, nos dice en un libro llamado Camino, dice: la oración es el cimiento del edificio espiritual, la oración es omnipotente. O sea que es vital, capital para un cristiano para poder levantar el edificio espiritual, la oración es como el cimiento. Ya más reciente a nosotros, el Papa Juan Pablo II nos ha dicho en varias ocasiones la importancia de la oración. Por ejemplo, hace poco decía el Papa de no tener miedo, no tengáis miedo de dedicar vuestro tiempo a Dios. El tiempo dedicado a la oración es el tiempo mejor empleado, porque estamos hablando con Dios y le pedimos cosas o le damos gracias por todo lo que Él nos da. También el Papa decía que hay que redescubrir el valor de la oración. En este mundo nuestra mentalidad muy así pragmática o práctica, la gente se pregunta, ¿pero para qué sirve rezar? Bueno, sirve para muchísimo. Decía, en una película muy interesante, decía un personaje de la vida real, donde su esposa estaba muriéndose, entonces él rezaba a Dios para que su esposa se curara, pero al final la esposa no se curaba. Entonces unos amigos se burlaban de él y le decían como que de nada servía rezar porque Dios no oía. Y él decía, no, cuando yo rezo, cuando yo oro, no es Dios el que cambia, soy yo el que cambio. Porque él sentía que esa oración le ayudaba para poder afrontar ese momento difícil de su vida. O sea, hay que redescubrir el valor de la oración. De hecho, el Papa, en una carta reciente que escribió a todos los cristianos católicos, llamada Novo Milenio Ineunte, que significa comenzando el nuevo milenio, en esa carta que es como una guía para todo el tercer milenio, el Papa dice que tenemos que redescubrir el arte de la oración, así le llama. Un cristianismo que se distingue ante todo en el arte de la oración, pero sabemos bien que rezar tampoco es algo que pueda darse por supuesto. Es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del Divino Maestro. O sea, hay que decirle como los apóstoles: Jesús, enséñame a orar, enséñame a rezar, que aprenda yo este arte. Dice más adelante el Papa, en la plegaria, en la oración, se desarrolla ese diálogo con Cristo, que nos convierte en sus íntimos. O sea, que la oración no va a hacerse íntimo de Jesucristo, íntimo de la Trinidad, íntimo de Dios, a hacernos muy cercanos a Él. El Papa también nos ha dicho en esa misma carta, en el número 34, nos dice que se equivoca
quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con